Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo a hablaros acerca de XRP y de por qué los bancos necesitan que el precio del criptoactivo sea muchísimo más elevado para poder utilizarlo dentro de todo el tema de transacciones y demás, ya que si no conseguimos ese rango de precio, XRP prácticamente pierde toda su utilidad. Por cierto, recordaros que por aquí en el canal de Criptomillonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, así que suscribiros para no perderos absolutamente nada. Como vemos por aquí, la doctora Camila Stevenson, experta en salud y finanzas, ha revelado por qué los bancos y otras instituciones financieras podrían necesitar que el precio de XRP sea mucho más elevado, y sobre todo más de lo que tenemos a día de hoy con estos 1.94. Y es que si bien es cierto que en las últimas horas XRP ha conseguido llegar a tener una gran subida de precios, ya que habíamos llegado a tocar los 1.77, aún tenemos un rango de precio bastante penoso, y si nos damos cuenta, la situación de XRP no es de las mejores que hemos tenido en el último tiempo. Entonces en este caso pues nos dicen que los bancos y demás, si bien es cierto que algunos simplemente quieren invertir en XRP y un precio económico ya les viene bien, otros lo necesitan para poder hacer transacciones transfronterizas, y para ello necesitan que cada uno de los tokens tenga un precio mucho más elevado. Si no, prácticamente XRP no es que no tenga utilidad, pero es mucho más complejo de utilizarlo. Como vemos recientemente, XRP se ha mantenido bajo presión bajista, mientras el mercado de criptomonedas en general continúa en dificultades. Desde octubre, el mercado global de criptomonedas ha perdido 1.3 billones de dólares y XRP ha caído en gran medida, ya que desde que empezamos el año a momento de ahora, y si bien hemos conseguido muchas ganancias y muchos rangos de precio con beneficios, actualmente incluso estamos en pérdidas. Y desde que llegó Donald Trump al poder, hemos llegado a caer cerca de un 50%, así que daros cuenta la situación tan negativa que estamos llegando a vivir. Sin embargo, algunos analistas y comentaristas advierten que aquellos que se centran solo en la acción del precio a corto plazo pueden estar pasando por alto el panorama más importante. Todo esto se dice porque se confía en que XRP a largo plazo pueda llegar a subir muchísimo de precio, ya que hablamos de un criptoproyecto que quiere revolucionar todo lo que es el sistema financiero. En ese caso te das cuenta de que XRP no es una criptomoneda más, no es un criptoproyecto meme que funciona por pura especulación o por cualquier historia, sino que tenemos que basarnos en la utilidad que tiene para poder llegar a ver alguna que otra subida en los precios. Como vemos, una de estas personas es la doctora Camila Stevenson, comentarista de salud y finanzas, quien recientemente explicó por qué los bancos y las instituciones en realidad pueden necesitar que el precio de XRP sea mucho más alto para que el sistema funcione correctamente. Stevenson argumentó que la mayoría de los inversores se hacen las preguntas equivocadas sobre XRP. Para explicarlo, utilizó una analogía de infraestructura, señalando que los ingenieros no juzgan un puente por su costo actual, sino más bien preguntan cuánto peso puede soportar, cuánta tensión puede soportar y si sigue funcionando cuando el sistema se somete a presión, y esto es básicamente lo que habría que preguntar con XRP. Stevenson afirmó que los arquitectos de XRP Ledger diseñaron XRP de la misma manera. Según ella, quienes preguntan por qué el precio de XRP no se ha movido aún piensan como consumidores y comerciantes, y sugirió que la pregunta clave debería de ser qué diseño del sistema se manejaron los arquitectos cuando surge la presión. ¿Por qué? Porque es ahí cuando realmente se enseña el verdadero poder que tenemos dentro de XRP Ledger, y es cuando realmente las diferentes instituciones y bancos tienen que elegir o quedarse en XRP o irse con la competencia. Por ello hay que buscar simplemente que el proyecto lo esté haciendo bien. Las subidas de precio llegarán con el tiempo, son las meme coins las que simplemente pueden subir de un día a otro por pura especulación. Un criptoproyecto de utilidad necesita eso, una utilidad, y necesita que esté funcionando al 100%, y con XRP necesitamos tener una subida mucho más drástica en los precios y una situación algo más elevada para que puedan llegar a hacer cualquier tipo de transacción mucho más fácil. Tened en cuenta que el supply de XRP es limitado, hay 100.000 millones y tan solo tenemos 60.000 millones en circulación. Si bien esto a corto plazo parece que son muchísimos tokens y que hay para todos, tenemos que tener en cuenta que a un rango de precio de tan solo $2, si un banco necesita enviar 1.000 millones o 2.000 millones o lo que sea, pues daros cuenta la grandísima cantidad de supply que tiene que estar, que tiene que poseer, tiene que llegar a tener un 1%, un 2% o incluso, depende de la transacción, un 5 o un 10%, algo que a día de hoy es muy poco viable que llegue a ocurrir, y sobre todo para que se utilice de esta forma.
Es por ello que Stevenson enfatizó que XRP no es una empresa ni un capital y no representa la propiedad de Ripple. En cambio, actúa como un instrumento de liquidez. Debido a su suministro fijo, XRP no puede escalar creando más unidades, como ya por ejemplo tenemos ARL-USD. Por lo tanto, el experto de mercado afirma que la única manera de soportar mayores volúmenes de transacciones sería cuando tengamos que cada unidad, ¿no? Cada token represente mucho más valor. Como os decía, a lo mejor ahora que una compañía tenga el 5% del supply solo para hacer una transacción no tiene ningún tipo de sentido y lo vemos prácticamente inviable. Pero si ahora XRP sube a $100, esta misma empresa simplemente va a necesitar un 0, algo por ciento para poder enviar ese dinero, y aquí ya sí que tiene mucho más sentido. Stevenson explicó que los arquitectos de XRP Ledger diseñaron XRP para que funcionara como un puente, no como una apuesta. Las instituciones no buscan lucrarse intercambiando activos de liquidación, quieren mover el dinero de forma segura y eficiente. Según ella, un precio más alto de XRP mejora la eficiencia porque los bancos que mueven miles de millones prefieren menos unidades que representen más valor en lugar de millones de unidades pequeñas. Curiosamente, el director de tecnología de Ripple, David Schwartz, hizo declaraciones similares cuando argumentó en 2017 que XRP no puede ser barato. Y es que recordemos que es un proyecto que está creado para los bancos, no para los pequeños holders como tú y como yo. Si nosotros al final conseguimos quedarnos con alguna pequeña cantidad de tokens, pues básicamente vamos a poder vivir en nuestras carnes esos grandes aumentos de precios. Pero al fin y al cabo, XRP no está creado para todo esto. Stevenson añadió que las instituciones suelen posicionarse fuera de la bolsa, a través de custodios de mesas de OTC y acuerdos privados, y estas actividades no se reflejan en los cambios ni en los precios que tenemos a nivel abierto. Por ello, prácticamente, por mucho que estemos viendo grandes compras, llegadas de ETFs y diferentes situaciones, no estamos viendo que el precio llegue a aumentar, pero esto no significa que no estemos teniendo buenas noticias. Lo que pasa que es como siempre, que la gente al final se queda con las pequeñas cosas y no se dan cuenta de cómo se está moviendo todo el ecosistema en general. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Quería explicaros un poquito el por qué los bancos quieren que XRP tenga un precio más alto y por qué lo necesitan, y que gracias a todo esto, pues probablemente al paso de los años, si realmente quieren que XRP triunfe y llegue a ser, pues básicamente por todo lo que están luchando, es muy normal que el precio acabe pumpeando mucho más, que veamos 2 dígitos por cada token o incluso mucho más. Pero para ello, pues lógicamente tenemos que ser holders pacientes, tenemos que aguantar dentro del propio ecosistema. Y luego ya con los años iremos viendo algún tipo de resolución y probablemente, si hemos sido holders buenos, acabaremos viendo resultados. Y por cierto, antes de irnos, recordaros que por aquí en el canal también, aparte del de Criptomillonarios, tenemos el canal de Z Trading, en donde a día de hoy estamos subiendo también 4 vídeos cada día. Uno de análisis de precio y otros 3 vídeos en donde os explico noticias de última hora, para que veáis cómo poco a poco se va moviendo todo el criptomercado. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.